Buen día, mi nombre es Juliana Mejía Pereira, estudiante de Tecnología Empresarial en la Universidad Industrial de Santander y en esta ocasión para el área de matemáticas traigo la sustentación de cómo realicé el punto que me tocó para el ejercicio. En mi punto dice que en un curso de 12 estudiantes de enfermería se requiere escoger 7 estudiantes para hacer unos turnos en la mañana, tarde y noche. Y hay una pregunta que dice que de cuántas formas se puede elegir un turno en la mañana, otro en la tarde, con los estudiantes. Y hay que poner un ejemplo del posible resultado. Como no tengo mucho tiempo, voy a resumir todo lo que hice porque lo hice bastante extenso. Traté de hacerlo de la manera más detallada posible para poder tener la mejor nota posible. Entonces lo dividí en tres partes. La primera parte consiste en elegir 7 estudiantes, porque hemos visto que nos entregan 12, hay que escoger 7. Entonces la primera parte se basa en elegir 7 estudiantes, se definen las variables de los estudiantes de enfermería del IPRED, que sea elegido como primero, segundo, tercero, etcétera, y se define la cantidad posible de estudiantes que pueden ser elegidos como primero, segundo, tercero, etcétera. En la justificación tenemos que los eventos son dependientes, por eso que existe un orden para poder seleccionarlo. No se puede escoger el último antes del primero, no se puede escoger el quinto, sexto, séptimo estudiante antes de haber elegido un primer estudiante. Y por ende se aplica el proceso multiplicativo, el principio multiplicativo. También decidí aplicar la permutación para dar una verificación, para comparar los resultados. Entonces en el diseño elegimos el multiplicativo como la multiplicación de las variables, las cantidades, perdón, establecidas anteriormente y tenemos la fórmula de la permutación. En la ejecución tenemos el principio multiplicativo ya reemplazado, tenemos la multiplicación de las cantidades posibles, que nos da un resultado de 3.991.680, y en la permutación también nos da el mismo resultado. Como los valores coinciden, se intuye que el resultado numérico está correcto. Y la respuesta parcial, porque como elegí tres partes, es una respuesta parcial, es que hay 3.991.680 formas de elegir 7 estudiantes del IPRED entre 12. En la segunda parte es bastante similar, ya tenemos los 7 estudiantes escogidos, ahora hay que asignarles turnos, mañana, tarde y noche. Y exactamente lo mismo, en el análisis tenemos los eventos, que es que sea el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. Y luego tenemos la cantidad de estudiantes que pueden ser elegidos para cada evento. En la justificación tenemos que igualmente son dependientes, puesto que no se puede asignar el turno de la noche sin haberse asignado el turno de la mañana. Además, existe un orden para poder asignar los eventos. Y definimos que hay que utilizar el principio multiplicativo, igualmente la permutación para verificar. Aquí ponemos la fórmula sin reemplazar en ambas partes y luego en la ejecución tenemos el principio multiplicativo ya reemplazado que da 210. Aquí tenemos la permutación que da igualmente 210 y de manera igual que en el caso anterior, como los valores coinciden, pues se intuye que está correcto el valor numérico. Otra respuesta parcial es que hay 210 formas de asignar turnos a 7 estudiantes del IPRED entre las opciones mañana, tarde y noche. Bueno, y en la parte 3 del ejercicio, que es la pregunta con texto como tal, dice que de cuántas formas se puede elegir un turno en la mañana, otro en la tarde con los estudiantes. Bueno, como ya en la parte 2 y uno se hizo todo lo relacionado con las variables, aquí fue más sencillo hacer esta pregunta. Yo hice una tabla con 3 columnas, con mañana, el conector y que es bastante esencial, y con tarde. Nada más planteé las operaciones con las permutaciones y fue sencillo, 7 factorial sobre 7 menos 1 factorial, siendo 7 la cantidad de estudiantes que pueden ser escogidos en la mañana. Se realizó todo esto y pues acá, como vivimos en clase, reemplacé 6 factorial por 7, se cancelaron los factoriales y quedó solamente el 7. Igualmente acá, siendo 6 los que se pueden escoger en la tarde, es 6 factorial sobre 5 factorial, se cancelan los 5 factoriales y queda solamente 6. La I, como hemos visto en matemáticas al principio, es una disyunción, es una multiplicación. 7 por 6 son 42. Y tenemos que la respuesta ya final del primer punto es existen 42 formas posibles de elegir un turno en la mañana y otro en la tarde con los estudiantes del IPREX seleccionados, es decir, 7.
Y pues un ejemplo que siendo los números del 01 al 07 etiquetas de los estudiantes seleccionados, es posible que el estudiante 01 haga el turno de la mañana y el estudiante 05 haga el turno de la tarde. Y en cuanto a la revisión de resultados, se siguieron todos los pasos que se propusieron en el grupo de WhatsApp y en la plataforma de la UIS. Se hizo el análisis, se hizo el diseño, se hizo la ejecución, se hizo la respuesta parcial. Igualmente en la parte de bosque también se involucraron variables y cantidades de variables, se hizo igualmente análisis, justificación, diseño, ejecución y también una respuesta parcial. La parte 3 se hizo más resumida porque ya todas esas variables habían trabajado anteriormente, ya anteriormente se había establecido que eran 7 posibles selecciones en la mañana, 6 posibles selecciones en la tarde, y aquí pues el uno sale de que se va a elegir uno para la mañana y uno para la tarde. Entonces, en cuanto a la revisión de resultados, todo parece estar en orden, hay un orden bastante establecido, hay procedimientos bastante claros y sobre todo se siguieron las indicaciones que dio la profesora de cómo se deben poner, de cómo deben ir y se hicieron todos los pasos puestos en la guía. En cuanto al ejemplo que yo propuse, igualmente, se hizo la definición de las variables, la justificación, el diseño de la solución, la ejecución, la respuesta del contexto empresarial y un posible resultado. Y las conclusiones son tres que reflejan que se aprendió bastante durante el desarrollo de este ejercicio y no se puso en bibliografía porque todo fue netamente hecho por mi persona en base a las grabaciones de la instructora. Pues sin más que agregar, muchas gracias y espero que en serio esto merezca una muy buena nota.